Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a compartir una palabra de parte de Dios, pero primero vamos a orar y a ser agradecidos con nuestro Señor, porque Él dice que debemos de orar y dar gracias a Dios por todo. Señor, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas y por tu cuidado, Padre Celestial, porque tú cuidas nuestros sueños, Padre Celestial, porque tú guardas y proteges de nuestra familia, Padre de amor. Porque tú prometes estar con nosotros todos los días del mundo, Padre Celestial, que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, tú prometes que no nos dejarás solos y que no nos abandonarás, Padre Celestial. Que tú nos ayudes así como tú eres fiel con nosotros, que también nosotros lo seamos, Padre Celestial, a honrarte con nuestra vida, con nuestro testimonio, mi Señor, y a ser hacedores de tu palabra, mi Señor, porque tú dices que si te amamos, que te lo demostremos, así como tú estuviste dispuesto a demostrárnoslo a nosotros por medio, Padre Celestial, de tu sacrificio y de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Primera de Juan 1:7 y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y este tema lleva como título: la sangre de Jesucristo nos limpia cuando andamos en luz y no en tiniebla. Así es. Dice que, pero si andamos en luz, ahora primeramente, ¿qué es luz? Luz es cuando nosotros amamos la verdad, pero somos practicantes de ella. Ahora Jesucristo dice que es la luz del mundo. Y eso lo podemos ver en Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Así es, cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y guardar su palabra, su mandamiento, y amar lo que Dios ama, amar la verdad, pero ser practicante de ella, amar la santidad, amar la justicia, nosotros estamos siendo luz. Pero es cuando nosotros solamente no decidimos, digamos, decir yo creo en Dios de labios para afuera. No. Es cuando yo vivo la palabra de Dios. Cuando yo me llevo bien con mis hermanos, como dice aquí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros. O sea, nos llevamos bien. Amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Y si yo obedezco su palabra, yo estoy andando en luz. Ahora, cuando yo no ando en luz, es porque yo amo la tiniebla. En otras palabras, amo el pecado. Amo los chismes, el adulterio, la fornicación, la cosa del mundo. Amo la vanidad del mundo. Y no busco el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque amo las cosas que son pasajeras, amo los placeres de la carne, los deseos de la carne. Y eso hace que yo ande ¿en qué? En tinieblas. No amo a mis hermanos, no amo a mi prójimo. Siempre ando hablando mal de los demás. Siempre ando criticando a los demás, chismeando con los demás. Entonces eso quiere decir que yo ando en tinieblas y no en luz. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que Dios dice. No estoy amando primeramente. Si yo no amo a mi hermano que lo veo, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios que no lo puedo ver? Eso quiere decir que yo no amo a Dios. O si digo que lo amo a Dios, pero no lo pongo en práctica demostrándolo con mis hechos, con mi testimonio, solo estoy amando a Dios, pero de labio, no con mis hechos, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, demostrándolo y tomando nuestro lugar, sacrificándose por amor a nosotros. Esto es lo que quiere Dios que también nosotros hagamos. El amor y el sacrificio. El amor no es solo decir yo amo a Dios, yo amo a alguien de labio para afuera, pero veo que pasa necesidad y no lo ayudo. Entonces eso quiere decir que yo no estoy amando a Dios, que yo no estoy creyendo en Dios como se debe, sino como yo quiero, pero no como Dios quiere, no como Dios me manda o como me conviene a mí, espiritualmente y físicamente también. Tenemos comunión unos con los otros. Cuando nosotros andamos en luz, tenemos comunión unos con nosotros, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos,
no haciéndolo lo que a mí no me gusta que le haga a mis hermanos, y honrando a Dios, siendo obediente y apartándome del pecado, del adulterio, de todo aquello que ofende a Dios y que dice el Señor que es pecado en la Biblia, en su palabra. Entonces, cuando yo obedezco la palabra de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, luego amando a mi prójimo, siendo obediente a Dios, viviendo en santidad, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece, entonces ahí podemos ver, como dice el Señor, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor dice que nos limpia, pero no de uno, no de dos, no de tres, sino de todo pecado. Pero es cuando nosotros decidimos andar en luz. ¿De qué forma? Obedeciendo la palabra de Dios, honrando a Dios con nuestro testimonio, demostrando que realmente nosotros le amamos, que amamos a nuestro prójimo, que amamos incluso a nuestros enemigos. No solo decirlo de palabra, porque de nada me sirve, de nada nos sirve decir que amamos a Dios y que amamos quizá a alguien, pero entonces nuestros hechos están demostrando todo lo contrario. Estamos siendo entonces egoístas, hipócritas a la vez, porque estamos tratando a los demás como nosotros no queremos que nos traten a nosotros. Entonces ahí radica el problema. ¿Y por qué el Señor dice que si nosotros, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros? En otras palabras, que tenemos que llevarnos bien, que tenemos que ser unidos, unánime, como Jesucristo y su iglesia, los discípulos, siempre se llevaban bien. Nunca buscaban criticar a los demás cuando estaban unidos, cuando Jesucristo andaba con los discípulos. Pero Él lo demuestra con su ejemplo, y por eso Él dice en su palabra que nos da ejemplo para que como Él hizo, también nosotros hagamos. Y que debemos de ser imitadores de Dios como hijo amado, no del mundo, no de ningún hombre. Podemos ver cómo los hombres muchas veces idolatramos quizá a un artista porque es famoso, si hace una pelaya nosotros queremos hacerla, viste de una forma, también nosotros queremos hacerlo. No. El Señor no nos llama a imitar al mundo, el Señor nos llama a imitarlo a Él. Y por eso lo dice bien claro: sean imitadores de mí, sean imitadores de Dios como hijo amado. Entonces, ahí podemos ver en Juan 3:19, como dice claramente, ¿quién es la luz del mundo? ¿Y a qué se refiere cuando, con más claridad, cuando habla de la tiniebla y la luz? Que dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahí lo podemos ver con más claridad, con más detalle, como el mismo Jesucristo dice que Él vino al mundo, pero la persona, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la persona amaron más la tiniebla, o sea, el pecado, el adulterio, la fornicación, la falta de perdón, todo lo que es malo y que ofende a Dios. La persona amaron más eso. ¿Por qué? Porque no decidieron creer en Dios, no decidieron servir a Dios, sino que decidieron amar la vanidad de este mundo, los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos andando en tiniebla y no en luz. ¿Y qué va a hacer? La sangre de Cristo no nos va a poder limpiar. Nosotros no vamos a poder saber. En otras palabras, el Señor nos dice que si nosotros no somos limpios, pues la sangre no nos limpiamos, o no nos dejamos que el Señor nos limpie de todo pecado, nosotros no vamos a ser salvos. Entonces, de la única forma que nosotros podemos ser salvos es cuando nosotros decidimos andar en luz, cuando nosotros decidimos creer en Dios como nuestro Señor y único Salvador, pero amando la verdad y siendo practicante de ella. Y por eso Jesús dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Aquí podemos ver cómo el Señor lo dice con más claridad. ¿Qué es la tiniebla? El pecado, la desobediencia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, no querer aceptar nuestros errores, no querer aceptar nuestros pecados, que hemos ofendido a un Dios que es santo. ¿Y qué estamos haciendo? Queriendo ganar el mundo entero y perdiendo lo más importante, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por nuestro físico, por nuestra apariencia, por nuestra salud física, no sabiendo que Dios es el que tiene control de todo, no sabiendo que algún día vamos a partir de aquí y que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestro propio mérito
para ganar nuestra salvación, nuestra vida eterna, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. ¿Por qué? Porque solamente a través de la sangre de Cristo nosotros podemos primeramente ser limpiados de todo pecado y recibir salvación y vida eterna. Pero es cuando nosotros decidimos andar en luz. ¿De qué forma? Guardando la palabra de Dios, siendo obediente a Dios, apartándonos de todo mal, de todo pecado, teniendo un arrepentimiento sincero y de todo corazón, dejando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia y reconociendo que separado de Dios, como dice ahí en su palabra, nosotros no podemos hacer nada, porque solamente Él puede dar paz, puede dar gozo a nuestra vida, porque la riqueza, los bienes materiales, ni siquiera otro ser humano, ni la droga, ni los vicios pueden darnos paz o garantizarnos una paz eterna. Solamente nuestro Salvador y Señor Jesucristo puede darnos paz y tranquilidad a nosotros. Pero es cuando nosotros decidimos honrarle con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Porque dice en su palabra que no son los oidores de la palabra los salvos, los justos delante de Dios, sino más bien aquellos que con humildad reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica, dejando todo orgullo, toda arrogancia y toda soberbia, como le acabo de mencionar. Así, mis amados hermanos, que esta es la palabra de parte de Dios, espero que sea de bendición, que el Señor nos ayude a ser luz y no tiniebla, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad, en el nombre de Jesús. Y recuerden, como siempre les recuerdo, que Dios nos ama y para Él nosotros somos una prioridad y no una acción. Muchas bendiciones, el Señor le ama.